Muy buena, Antonio, ¿qué tal estás? Hola Víctor, muy bien. Aquí desde Valencia confinados, pero bueno, con muchas ganas ya de hablar contigo y de poder aportar a todos los que van a ver la entrevista. Eso, confinados, pero con muchísimas ganas de aportar información calentita. Y Exacto. antes de empezar, Antonio, me gustaría que te presentaras, nos dijeras quién era, a quién eres, a qué te dedicas. Y sobre todo, una cosa que me importa muchísimo es que por qué decidiste desarrollarte en la medicina privada, por qué decidiste empezar a tener una visión más holística de la medicina y en general cosas que no nos suelen enseñar tanto en la carrera. Bueno, pues soy el doctor Antonio Hernández, soy director médico de la Clínica Queval, donde trabajo con un equipo multidisciplinar, principalmente con nutricionistas que se apoyan en mis diagnósticos, como bien has dicho, integrales o holísticos de las diferentes patologías o de los análisis clínicos que veo en deportistas, que trabajamos mucho también con deportistas, tanto amateurs, profesionales o personas que simplemente quieren mejorar su composición corporal o su estética, y a partir de ahí formamos un trabajo y un equipo multidisciplinar donde, apoyándose en esos diagnósticos y esas herramientas médicas, ya desarrollamos los planes de nutrición, de suplementación, de deporte o todas las herramientas que permiten mejorar de forma global la salud. Yo estudié medicina y, pues bueno, como yo creo que la práctica totalidad de los médicos, con 17 años, cuando vas a hacer el selectivo o estás acabando los estudios antes de entrar a la universidad, creo que pocos tenemos realmente la vocación muy definida. Ni creo realmente que sepamos lo que significa ser médico, es algo que va surgiendo luego durante la carrera. Son años de mucho estudio de fisiopatología, de anatomía, de bioquímica, hasta el cuarto año que no se empiezan a estudiar las subespecialidades, ginecología, pediatría, neurología, cirugía, exactamente, pues tampoco empiezas a vivir internamente lo que es la pasión de la medicina. Y pues bueno, cuando ya acabé la carrera, yo mi verdadera vocación era la psiquiatría porque además yo desde pequeño siempre he tenido muchísimo interés por la filosofía, por la psicología, por los trastornos mentales, por el vínculo que existe entre los procesos emocionales, la forma de gestionar las emociones y las somatizaciones. Era algo, yo ya desde pequeño me encantaba leer a Freud, a Carl Jung, y era algo que yo ya llevaba en mente un poquito ya separado de la medicina sesgada y tan determinista que tenemos hoy en día, que nos permite avanzar muchísimo en cuanto a rutas moleculares, pero en muchas ocasiones nos hace perder esa perspectiva un poco global y coherente de cómo funciona el organismo, no con células aisladas las unas de las otras, sino actuando de forma sinérgica y armonizadas, buscando esa homeostasis, ese término que lo estudiamos en la carrera, pero que realmente luego lo perdemos de vista. Entonces, pues bueno, hice el examen MIR, iba a estudiar, iba a entrar a los 3 meses en el hospital para ya empezar la residencia de psiquiatría, pero en esos meses dije, oye, voy a iniciarme en la consulta privada, a ver qué ocurre en estos 3 meses, porque vi un anuncio de unas clínicas privadas que buscaban médicos para medicina estética, para tratamientos de adelgazamiento, de celulitis, etcétera, donde se me iba a formar. Fue la primera vez que me acerqué a la nutrición después de 6 años, igual que la mayoría de médicos, que en 6 años no estudiamos nada de nutrición, salvo algún tema de la importancia de las vitaminas o los minerales, más allá de ahí no sabemos nada de nutrición. Y en esos 3 meses, ayudando a esas mujeres a adelgazar, a mejorar la celulitis, pues poco a poco fui adentrándome y viendo cómo con la nutrición podías mejorar tanto estéticamente a las mujeres o los pacientes o los hombres que venían a mejorar estéticamente, pero paralelamente veías como en las analíticas, ostras, mira, le han bajado los triglicéridos, le ha bajado el colesterol, la hipertensión le ha bajado, se encuentra de mejor humor. Y cuando llegó ese momento de plantearme, pues oye, mira, inicio ya la residencia o me quedo aquí. Y era una clínica estética, fíjate, muy alejado de lo que ahora realmente acabo haciendo, pero fue mi primer contacto con la nutrición y con verificar que cambiando el estilo de vida de una persona puede realmente modificar su salud. Y ahí ya decidí quedarme y empezar ya, pues bueno, a hacer ya mi formación privada con un máster de medicina estética, un máster con la Universidad de Valencia de medicina naturista, un máster de medicina anti-envejecimiento que hice en Bruselas, y a partir de ahí, pues bueno, mucho trabajo autodidacta, ¿vale? Y mucha revisión de otros autores, otros profesionales que poco a poco me han ido acercando, pues
a esa consolidación de mi visión holística o integral de la medicina, que no es solo, no es solo mirar un órgano, sino ver la interacción y la correlación que existe entre todos los órganos. Entonces, pues bueno, esa ha sido un poco mi trayectoria, que no ha sido vía residencia hospitalaria, ha sido todo siempre privado. Claro, a mí me resulta curioso porque eso es digamos, lo contrario a lo que se tiene preestablecido en la medicina y sobre todo por tu forma de divulgar, la forma en la que explicas las cosas en tus vídeos, que le das tanta importancia a que si el tiroides se altera este órgano, que si se altera el intestino, se te puede alterar el cerebro, que si se te altera el músculo, se te altera el metabolismo. Es muy interesante y ojalá hubiéramos tenido una parte de la fisiología que damos en segundo de carrera, no la diéramos tan compartimentada, que si ahora el riñón, no estudiamos solo el riñón, que si ahora la fisiología digestiva, solo digestivo, que si ahora solo neuro. Es más interesante de cara a como tú lo explicas, o al menos como yo pienso. Y Antonio, tú en tus vídeos pues hablas sobre todo, pues fundamentalmente el 80% de tus vídeos son ayuno intermitente y dieta cetogénica. Uh-huh. Y digo yo, si alguien todavía no ha venido a este planeta, ¿nos podría explicar lo que es el ayuno intermitente y la dieta cetogénica si alguien todavía no lo sabe? Bueno, pues a ver, lo primero hablar que son herramientas. Siempre digo que cualquier tipo de... Cuando hablamos de cualquier fármaco revolucionario, inmediatamente que vemos el prospecto vemos efectos secundarios. Nadie piensa que es la panacea. Siempre sabemos que pueden haber efectos secundarios o que pueden haber personas que de forma susceptible, simplemente porque tengan un receptor alterado, les puede hasta matar cualquier fármaco. Pues cuando hablamos de la dieta cetogénica, cuando hablamos del ayuno intermitente, o cuando hablamos de cualquier tipo de herramienta susceptible de ser usada dentro de un plan nutricional, hablamos simplemente de eso mismo, de herramientas con muchos beneficios, pero con muchos efectos secundarios si se hace mal, en un contexto determinado, en un determinado momento de tu vida donde no lo puedes hacer o donde no tengas una vigilancia por parte de un profesional a la hora de establecerte cómo debes hacer una dieta cetogénica o el ayuno intermitente. Eso es lo más importante y más en tiempos donde cada vez somos más radicales alrededor de la búsqueda del santo grial de la nutrición, ¿vale? Parece que ahora o eres procetogénico o eres procarbos y es absurdo. Ahí que eso hace daño realmente al lector, a la persona que quiere aprender o al paciente, ¿vale? Se trata siempre de buscar la flexibilidad. La dieta cetogénica simplemente es el proceso por el cual el organismo, ante una carencia de hidrato de carbono, entendiendo hidrato de carbono como todos aquellos alimentos que nos proporcionan moléculas de glucosa, ¿vale? Ya sean hidratos de carbono de baja carga glucémica, como pueden ser las frutas, en cierto modo las verduras, hortalizas, aunque no se considerarían porque prácticamente son todo fibra, pero también carbohidratos integrales, pseudocereales, legumbres, harinas también refinadas, pan blanco, etcétera. Cualquier tipo de alimento que aporte glucosa sea eliminado de la dieta, de forma que a los 2-3 días de iniciar este tipo de plan, donde prácticamente solo incluyes proteína y grasa, el organismo, ante esa carencia de glucosa, ante esa carencia de glucógeno, porque ya no hay reserva energética, no le queda otra que empezar a activar rutas moleculares que permiten obtener la energía desde la reserva grasa o desde los alimentos grasos que tú estás incorporando a través de la dieta, de forma que uno de los efectos colaterales es la producción de cuerpos cetogénicos, que se ha observado que en determinadas patologías pueden ser beneficiosos. Aún estamos muy en los albores de los estudios y muchos de los beneficios de la dieta cetogénica que se intentan promover en el ser humano en realidad se han observado en ratas, se han observado en estudios con un número de muestra muy pequeño, pero sí que es verdad que se especula que los cuerpos cetogénicos pueden remodelar o pueden mejorar la estabilidad de la membrana de las neuronas, pueden remodelar o mejorar la funcionalidad del ciclo de Krebs y reactivar o producir una biogénesis mitocondrial, de forma que nuestro metabolismo puede verse beneficiado, patologías neurodegenerativas podrían verse beneficiadas, determinadas patologías asociadas a una hiperactividad de la ruta mTOR, como es el cáncer, que es un tipo de patología donde existe una hiperactividad metabólica alrededor de la glucosa. Pues con la dieta cetogénica se especula que pueden existir ciertos beneficios. Sí que es verdad que donde primero se observa los beneficios de la dieta cetogénica es a nivel metabólico, porque la persona acelera más su metabolismo, libera más adrenalina, activa más la combustión de grasas,
pero aún queda mucho por estudiar. Creo que estamos en los inicios y la dieta cetogénica es una de las grandes herramientas que creo que bien introducida en muchas terapias pueden aportarnos mucho, pero tampoco podemos elevar la dieta cetogénica al cielo y pensando que nos va a salvar de todo, como por desgracia muchos autores hacen. ¿Vale? Pero básicamente significaría eso, la deprivación de la introducción del hidrato de carbono exógeno en la dieta para que el organismo empiece a utilizar la reserva grasa y que produzca de forma colateral esos cuerpos cetogénicos. Y el ayuno intermitente sería simplemente la estrategia nutricional que permite unas horas de ayuno donde no se introduce ningún tipo de caloría, de alimento sólido o de alimento también licuado, porque mucha gente dice, ¿me puedo tomar zumos? No, eso no es un ayuno. ¿Vale? O sea, no se introduciría ningún tipo de alimento, ya sea licuado o sólido, que nos incorpore calorías en un rango a partir de las 12 horas, normalmente llegando a un rango de 14-16 horas, que es el tipo de ayuno intermitente más establecido, más conocido, que permite que en 16 horas no ingieras ningún tipo de alimento y que luego en 8 horas, las otras 8 horas restantes del día, permite introducir el resto de calorías que tú en tu dieta normal tienes que introducir, no por hacer un ayuno intermitente tienes que comer menos. No, la clave está en permitir tus 13, 14, 16 horas donde no comes nada y en las otras 8 horas introducir el número de calorías y la distribución de macronutrientes. Por eso no es una dieta, porque tienes que introducir el total de calorías que en 5 comidas habrías distribuido, simplemente que ahora en un rango de 8 horas. Perfecto. Y claro, entre a lo que se parecen, pues básicamente tenemos que tener en cuenta que son potentes activadores de la vía MPK. Y Ahí está. esto muchas veces no se suele entender, que si mTOR, que si MPK, se suele entender como conceptos muy abstractos. Por lo tanto, te diría, Antonio, si nos podrías explicar un poco así para que lo pueda entender todo el mundo, qué es la vía mTOR, qué es la vía MPK y cuál es la importancia de que estas vías estén en equilibrio para nuestro metabolismo y nuestra salud. Vale. Para eso tendríamos que entender que todo nuestro organismo, todas las reacciones químicas, bioquímicas, enzimáticas, dependen del metabolismo. El metabolismo son todas las reacciones bioquímicas que existen en nuestro organismo que permiten que en nuestro organismo o bien se desarrolle anabolismo, que es la nueva producción de estructuras, ya sean proteínas, ya sean anticuerpos, ya sean membranas, ya sea retículo endoplasmático, ya sea la expresión de genes. El anabolismo es lo que nos permite formar musculatura, generar crecimiento de las estructuras y esa sería una de las vías del metabolismo que sería antagónica al catabolismo, que es el proceso antagónico al anabolismo que nos permite desestructurar, romper estructuras, ¿vale? Entre ellas, romper el glucógeno para utilizar la glucosa como energía, romper los triglicéridos acumulados en los adipocitos para usar esos ácidos grasos como energía, romper las estructuras proteicas derivadas del metabolismo de las células que hay depositadas en la matriz extracelular, etcétera. Y siempre tiene que existir una armonía. ¿Vale? Entonces, a rasgos grandes hablamos de anabolismo y catabolismo y si nos fuéramos a rutas moleculares más específicas, hablaríamos de que el anabolismo se encuentra vinculado a la activación de la ruta mTOR, que es todo el complejo enzimático que permite la expresión de proteínas y la formación de todas esas estructuras. Por ejemplo, después de un entrenamiento necesitamos favorecer la ruta mTOR para formar musculatura, para reparar los tendones, para formar nuevas proteínas que se expresen en los genes. Después de un accidente de tráfico, los niños tienen que tener muy hiperactivada la ruta mTOR en determinados momentos de su vida para generar el crecimiento, pero y eso sería la ruta mTOR y luego el catabolismo se encontraría asociado a la activación de la ruta AMPK, que la tenemos que tener activada en determinados momentos para adelgazar, para activar el metabolismo, para estar activos, para que nuestro aparato digestivo no se encuentre trabajando en ese momento y que nos encontremos con liberación de adrenalina, con la musculatura activa para poder combatir, para hacer ejercicio, para utilizar los ácidos grasos, ¿vale? Entonces, para reclutar células madre, para inmunomodularnos, para que nuestro sistema inmunológico se ponga en activo y reconozca al coronavirus, al virus de la influenza, a la cándida, a las células tumorales. Todo eso depende de la ruta AMPK y siempre tiene que existir un balance, no existe una mejor ruta u otra. Tienen que estar siempre coordinadas, como todo en el universo, tiene que existir un equilibrio
y como pues creo que fue Claude Bernard, ¿no?, quien definió la homeostasis. Sí. Todo en el organismo se define por ese equilibrio, la tendencia del organismo a buscar la homeostasis, que es el equilibrio de todo, ya sea del sodio, de la glucosa, de la temperatura, del pH o del metabolismo, existiendo siempre una coordinación perfecta entre la ruta mTOR, que dirige hacia el anabolismo, y la MPK, que dirige hacia el catabolismo. Claro, claro. Y el problema que tenemos en la sociedad del siglo XXI, con las enfermedades que más nos matan, que son las enfermedades cardiovasculares en primer lugar y el cáncer, si no recuerdo mal, era la segunda, se destacan porque tienen una hiperactivación de esta vía mTOR, mediado sobre todo por una gran resistencia a la insulina. Y claro, pues si estas herramientas que son el ayuno intermitente y la dieta cetogénica son una potente activadora de AMPK, por lo tanto podemos contribuir pues eso, a favorecer el equilibrio en este tipo de patología. Antonio, tú como médico seguramente pues habrás estado ante todo tipo de pacientes con numerosas patologías y en tu experiencia y en cuanto a la evidencia científica, ¿qué patologías más comunes a nivel de la sociedad del siglo XXI has visto tú que se han podido ver beneficiadas con la incorporación tanto del ayuno intermitente como de la dieta cetogénica? Pues mira, como tú bien decías, en los últimos años hemos desarrollado muchísimo la resistencia a la insulina. Y alrededor de la resistencia a la insulina se desarrolla el síndrome metabólico. El síndrome metabólico fue descrito en los años 80, ¿vale?, como un síndrome caracterizado por hiperglucemia, por aumento de la coagulación, alteración del perfil lipídico, hipertensión sanguínea y obesidad central. Y a partir de esa definición del síndrome metabólico surgen muchísimas patologías asociadas al término llamado inflamación crónica de bajo grado. Yo no sé, en mi carrera no existía, no sé si tú lo has llegado a tener No, en tu no, no, carrera, que eres te más joven. prometo que no. Vale, pues bueno, creo que fue en el año 2004-2005 cuando surgió por primera vez en la terminología y en la bibliografía médica. ¿Vale? La inflamación crónica de bajo grado es un proceso crónico que da lugar a una inflamación sistémica lo suficientemente de bajo grado como para que no afecte de forma aguda en un órgano. Tú te vas a hacer una resonancia magnética, un TAC, y no vas a evidenciar que existe una inflamación, como cuando hay una hepatitis tóxica o cuando te has dado un golpe, que ahí sí que se ve claramente la evidencia de la inflamación. Pero en una inflamación crónica de bajo grado estás inflamado sistémicamente de arriba a abajo, y esto se evidencia con alteraciones del perfil linfocitario, con interleuquinas, con citoquinas, con factor de necrosis tumoral alfa, una serie de moléculas que generan un caldo de cultivo para que esa inflamación, que se encuentra asociada a la resistencia a la insulina y al síndrome metabólico, dé lugar a la enfermedad silenciosa que más está matando a personas en el siglo XXI y que se ha desarrollado a partir de los años 60-70 alrededor de esa resistencia a la insulina, y a partir de la cual surgen enfermedades como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, cáncer, que se encuentra muy asociado a la resistencia a la insulina. Fíjate que de los 58 millones más o menos de personas fallecidas al año, declarados por la Organización Mundial de la Salud, son 58 millones de personas fallecidas al año aproximadamente, 7 millones y medio son por patologías cardiovasculares, 6 millones por patologías neurovasculares, cerebrovasculares, ictus, trombos cerebrales, etcétera, 3 millones y medio de cáncer, 4 millones y medio de infecciones, pero que no mueren como tal por la infección, sino por la tormenta de citoquinas que ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo en el coronavirus, asociado a una inflamación de base que tiene la persona, por ejemplo, con la ferritina, que ahora hemos visto que está tan elevada en personas que acaban teniendo esa tormenta de citoquinas que genera el fallo multiorgánico en personas que tienen infecciones. Esto nos está diciendo que tenemos una sociedad muy inflamada que genera que la práctica totalidad de muchísimas muertes cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer y muchas de las infecciones por las que acabamos muriendo tienen una base metabólica. A diferencia de hace 100 años, donde prácticamente no existía diabetes, obesidad, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, no existía prácticamente Alzheimer, no existían prácticamente infartos, pero la gente moría de cólera, de tifus, de tuberculosis, moría de enfermedades de inanición. Evidentemente eso ya lo hemos sufragado, lo hemos pasado, ¿vale? Pero ahora tenemos realmente patologías asociadas a la inflamación por obesidad, por sedentarismo, porque no tenemos gasto calórico, hemos alterado totalmente la composición
composición corporal y tenemos muchísima grasa, que es donde se genera principalmente la lipoinflamación y la asociación a patologías cardiovasculares. Entonces, todo este tipo de patologías realmente se ven muy beneficiadas con herramientas además baratas, no, gratis, porque es simplemente aprender a gestionar los macronutrientes, hacer algo de deporte, adelgazar, gestionar biorritmos, herramientas que nos ha proporcionado la naturaleza, pero que el avance de nuestra sociedad nos ha hecho perder por el camino. Completamente. Y además esta tormenta de citoquinas es muy interesante porque también esta vía mTOR lo que nos produce eso, una hiperactivación linfocitaria. Y claro, no Brutal. tenemos esa vía MPK que nos activa los linfocitos T reguladores, que por otro lado también es muy importante tenerlo en una balanza, tanto los linfocitos T que nos van a hacer que actuemos contra, por ejemplo, el coronavirus o cualquier otro virus que tengamos, pero esos linfocitos T reguladores son los que le echan el freno a la cosa y dicen, oye, mira, Claro. no te vaya a pasar que se forme esta tormenta de citoquina, es peor todavía porque te va a inmunodeprimir más todavía porque el contexto inflamatorio que se va a generar y el daño endotelial y que si la placa de ateroma y al final pues la persona pues termina teniendo pues estas enfermedades cardiovasculares que tú estás comentando. Yo siempre suelo poner el mismo ejemplo, dice, cuando tú te haces un daño en la piel, tú ves la sangre saliendo, ves la sangre del vaso que se ha roto. Pues eso está pasando todo el rato dentro de una persona inflamada, dentro de sus vasos sanguíneos, lo que pasa es que no lo estás viendo. Ahí está. Ese vaso Exacto. que está sangrando, ese daño endotelial, viene aquí, tus trombitos, se hace la placa de fibrina y eso todo el rato repetido constantemente en el tiempo, pues te acaba formando esas placas. Y si tienes por otro lado la resistencia a insulina, manejas mal la glucosa, se te forman los péptidos o los productos de glicación avanzada, se acumula el riñón, enfermedad renal crónica, está todo tan interrelacionado Todo. que me da a veces hasta risa de estudiarme las patologías por tan compartimentada. Hoy mismo he tenido una clase de nefro y nefro, venga, glomerulonefritis, venga, y ahora se afecta el mesangio. Digo, pero a ver, esta persona con enfermedad renal crónica, pues también tiene que tener una enfermedad coronaria del copón con todo esto que estamos hablando y más problemas y diabetes. De hecho, la diabetes, primera causa de enfermedad renal crónica en países Claro. desarrollados. O sea, al final no podemos entender todo esto como una parte aislada y eso es, por ejemplo, lo que tú has comentado antes, uno de los fallos de nuestro sistema sanitario tan importante. Y profundizando, pues eso, sobre todas estas enfermedades que tú has comentado, el ayuno, la dieta cetogénica, en estas enfermedades es donde tú has visto que se puede ver, puede tener un beneficio y como tú has dicho también, pues también tiene un efecto secundario, como si fuera un fármaco. ¿En qué casos dirías tú de estas patologías que hemos estado hablando? ¿En qué casos no sería recomendable empezar a desarrollar un protocolo de ayuno intermitente o dieta cetogénica sabiendo que la persona tiene una enfermedad de este tipo, Antonio? Pues a ver, para mí realmente el mayor efecto secundario, porque el ayuno intermitente o la cetosis, bien implementado, yo siempre digo, son herramientas que no tienen por qué ser implementadas todos los días de tu vida. De hecho, yo siempre intento con mis pacientes, o lo que intento siempre promulgar en la divulgación que hago en YouTube o en Instagram, es la búsqueda de la flexibilidad metabólica. Y para encontrar la flexibilidad metabólica, puede usar determinados días el ayuno intermitente, puede usar determinados días o semanas la dieta cetogénica, pero puedo usar determinados días donde a la persona me interesa entrar en un estado anabólico porque está muy receptivo y muy sensible y a lo mejor le hago hacer 7 u 8 comidas y la persona me dice, pero tú no eras pro ayuno intermitente. Digo, no, yo soy pro ayuno de usarlo cuando toca y soy pro cetosis, pero también pro carbohidrato cuando ahora me interesa durante 2 semanas que trabajes de forma aislada tu musculatura con un deportista, por ejemplo, porque está fuera de temporada y ahora no hay riesgo de lesión y me interesa que suba 3 kilos de masa muscular y durante a lo mejor los últimos meses para coger el pico de forma le bajé bastante hidratos para que cogiera y llegara muy fino a final de temporada, pero luego llega en sus vacaciones y durante un mes y medio le hago comer 7 comidas con una papilla antes de dormir con caseína y con su entrenamiento aislado y le quito el aeróbico y no vuelve a tocar el ayuno intermitente hasta dentro de dos meses. Entonces, para mí, el mayor peligro realmente no existe evidentemente, pues bueno, un diabético tipo 1 de forma anárquica que no se controle, no le vas a meter de la noche a la mañana en un ayuno intermitente y una cetosis, ¿vale? Bueno, ahora desde que tenemos la insulina Lantus, pues también incluso así sería difícil que cayera en una cetoacidosis, pero no se me ocurriría, sobre todo
porque no sabes qué va a hacer esa persona en casa, no sabes si lo va a hacer del todo perfecto, ¿vale? Entonces podrían haber unas mínimas excepciones, sobre todo el diabético tipo 1, insulino dependiente y que lleve muchos años de uso, ¿vale? Pero más allá de ahí, lo que más me preocupa siempre es el radicalismo. ¿Vale? La forma tan radical como en que las personas cuando van a hacer ayuno intermitente y cetosis se enganchan, porque son dietas que generan o protocolos que generan mucha adherencia. La persona se engancha rápidamente a hacer ayuno, a competir consigo mismo, a hablarlo con sus familiares, a enorgullecerse consigo mismo, a decir, mira, hoy he aguantado 18 horas, hoy 20 horas, hoy voy a hacer un ayuno de 36 horas, hoy he hecho solo 2 comidas, hoy he hecho solo una y llevo sin hidratos 2 semanas, ya empiezan las carbofobias, etcétera. Ya ese es el mayor drama, el emocional y el psicológico que existe alrededor de esto. Y por desgracia lo veo mucho. Lo veo mucho, además, en personas que luego intentan, pues bueno, realzarse a sí mismo en un intento de decir, fíjate, soy una persona que hace tan bien las cosas y soy hasta mejor que el resto de la sociedad, que estoy haciendo ayuno perfecto, hago la cetosis, no como carbohidrato, estoy muy orgulloso de mí mismo y entran en una esfera obsesivo-compulsiva que hace que justo estas dos herramientas le están machacando mentalmente. Este es el gran problema que veo y quizá patologías o personas que viera inmunodeprimidas. Una persona con inmunodepresión puede tener una inanición de base. Lo último que nos interesa en ese momento es hacer estrategias donde vaya a generar un déficit, porque la dieta cetogénica sacia mucho. Oye, el ayuno intermitente, simplemente por el hecho de hacer 3 comidas al día, te va a generar una tendencia a comer menos. Entonces, si veo algún paciente que me viene con cierta inanición, con cierta inmunosupresión, etcétera, pues o viene de una infección, viene de una fase de fatiga crónica, donde vea que el cortisol lo está liberando, pues prácticamente no tiene cortisol, fibromialgias, fatiga crónica. En todo ese tipo de patologías no suelo incluir la cetosis porque aún lo va a inmunodeprimir más. Quizás yo te añadiría un contexto más, que realmente lo has dejado caer, pero serían los TCAs, los trastornos de Sí, conducta alimentaria. claro, Ya claro, lo claro. has dejado caer también. O sea, la persona que lleva 12 horas sin comer, le entra hambre, come y se siente mal consigo mismo, pues dice, ay, hoy solo he aguantado 12 horas, soy una mierda, o hoy he aguantado 48 horas, soy el puto amo. O sea, en ese tipo de contextos, pues no sería tan interesante. Se me ocurre quizá también que en una embarazada, un niño, por tema de que no tenemos estudios tampoco. Bueno, quizás sí, Mm, la dieta cetogénica en la epilepsia sí que tiene evidencia sí, sí, con sí. respecto a estos niños, así que quizá podríamos considerarla segura entre comillas, pero claro, tampoco se ha experimentado con niños que no tengan epilepsia. Así que en estos casos me guardaría mis reservas, pero Mm. podemos establecerlo en principio con, claro, quizá bajo un contexto de una persona que le esté monitorizando como un médico, pues podría ser incluso en algunos casos, pues podría ser tolerable, ¿no? Exacto, sí, sí. Vale. Una cosa que cuando entrevisté en este podcast, por ejemplo, a Borja Bandera se quedó un poco pendiente fue el ayuno intermitente y su relación con los ritmos circadianos. Y tú también hablas muchísimo sobre el tema de la importancia de los ritmos circadianos y eso, y sería un gran momento pues para resolver pues cómo el ayuno intermitente pues podría jugar este papel a la hora de ajustar nuestra cronobiología. Cómo a través de nuestros, sobre todo de nuestros relojes periféricos. ¿Nos podría explicar un poco este proceso, Antonio? Sí, mira, por suerte, pues bueno, sí que es verdad que en los últimos años cada vez está surgiendo más bibliografía o documentación alrededor de por qué el ayuno intermitente mejora nuestra salud. Sí que es verdad que los primeros años, la práctica totalidad de todos los beneficios que observábamos del ayuno intermitente eran correlativos al hecho de que la persona comía menos. Y es que es normal, es verdad, la vasta totalidad de los beneficios que vamos a observar en principio del ayuno intermitente es tan simple porque una persona que se levanta a las 7 de la mañana y ya desde esa hora esté comiendo y no vaya a parar de comer hasta que se acueste, evidentemente va a comer al final del día 700, 800 calorías más que una persona que sabe que se tiene que esperar hasta las 12 y va a estar 5 horas haciendo su rutina normal, andando, yendo al trabajo y luego va a hacer en cuestión de 8 horas 3 comidas. Evidentemente no te entra la misma cantidad de comida que antes y al final de la semana son 3.000, 4.000 calorías menos. Eso te va a bajar la glucemia, te va a mejorar la sensibilidad a la insulina y todos los procesos metabólicos evidentemente asociados a la obesidad van a mejorar.
partiendo de esa base, el ayuno intermitente es de cajón porque nos va a mejorar la salud. Pero sí que es verdad que en los últimos tiempos y en los últimos meses han salido publicaciones que más allá del déficit calórico que nos produce el ayuno intermitente, existen mejorías colaterales a nivel inmunológico, a nivel intestinal, a nivel cardiovascular, etcétera. Y uno de los principales beneficios que nos aporta el ayuno intermitente es la regulación o el equilibrio de nuevo de los ritmos biológicos, que son esos ritmos biológicos asociados a las horas o los ciclos de la propia Tierra, según si es de día o según si es de noche. Nosotros tenemos órganos y sistemas y células que dependen cronobiológicamente si es de día o si es de noche para su correcto buen hacer y su correcto funcionamiento. Hay algunos sistemas que dependen de la exposición al sol, ¿vale? Dependiendo de la activación del núcleo supraquiasmático, que es una zona del hipotálamo que cuando nos exponemos a los fotones a través de la retina se activan y ya permiten generar una cascada metabólica a través de la glándula pineal, del hipotálamo, de la hipófisis, la activación de la GnRH para que el testículo o los ovarios empiecen a trabajar, pero tenemos funcionamientos también cronobiológicos que son independientes de la exposición al sol, que en un ciego también ocurren, ¿vale? Como la pequeña hipoglucemia que se produce a las 6 de la mañana para que nos levantemos, ¿vale? La liberación de cortisol a las 7 de la mañana, la activación o la conversión de la T4 a T3, la disponibilidad de la testosterona, liberación de dopamina, y todo esto se ha observado que cuando existe una resistencia a la insulina y tú te expones a glucosa, a azúcar refinado por la mañana, se rompe totalmente, porque en ese momento lo que debería ser una activación del sistema nervioso simpático, que estamos programados para que las primeras horas del día tengamos una activación del sistema nervioso simpático con liberación de adrenalina, de noradrenalina, de dopamina, para que cognitivamente estemos concentrados buscando a nuestra presa, que estemos activados andando con la flexibilidad metabólica suficiente como para usar las grasas y no la glucosa, y estemos así durante 4 o 5 horas. Si eso lo trasladamos al buen uso del ayuno intermitente sin ingerir alimento por la mañana, evidentemente nos va a generar de nuevo pues un buen funcionamiento de esa cronobiología. Si a eso sumamos que podamos hacer algo de actividad, simplemente andar por la mañana, exponernos al sol para que de nuevo esos fotones impacten en nuestra retina, vamos a activar cronobiológicamente a nuestro organismo lo suficiente como para que además sepa que a las 12 horas es el momento de liberar serotonina, melatonina y entrar en un sueño profundo. Entonces, de ahí que el ayuno intermitente, bien hecho, porque hay gente que dice, pues yo me espero hasta las 8 para comer, ahí ya la has liado, porque luego ya te has inflamado tanto, has liberado tanto cortisol, porque el cuerpo está en tanto estrés que has hecho lo contrario. Por eso siempre digo, sí, el ayuno intermitente y la cetosis y cualquier tipo de herramienta, pero bien implementada a la vida de cada persona. Claro, y de ahí surgen también, por ejemplo, protocolos como el Early Time Restricted Feeding, que es introducir la mayoría de nuestras calorías en las horas de mayor luz solar, porque es como Claro, evolutivamente estamos más adaptados a procesar esas calorías y no tanto pues esas comilonas por la noche. Por eso pues no se exacto. recomienda para nada pues jincarnos una pizza del Telepizza a las 2 de la mañana cuando salimos de fiesta, después de haber alterado ya no solo nuestro reloj biológico, tanto por la hora de sueño, sino como por la hora de la alimentación. Nuestro hígado recibe ahora esa cantidad de Claro, glucosa y dice, eso es de día, pues entonces eso es que tanta glucosa a esta hora es que significa que tiene que ser de día. Entonces pues ya te exacto. desajusta, pasas del sábado al domingo, ya llega el lunes, pan, reventado. Exacto, exacto. Sí, sí, solo hay que ver las personas que empiezan a trabajar con cambios de horarios, policías, bomberos, médicos, cómo cae su sistema inmunológico, cómo los ves en cuanto han empezado a trabajar por la noche, los ves en cuestión de meses y están con ojeras, están con bajones, con gripes, de mala leche porque cambia el estatus emocional. No estamos, o sea, estamos hechos para estar coordinados con los ciclos de la Tierra, si es de día, si es de noche, y nuestro cuerpo es totalmente dependiente de esos ritmos. Completamente. Y bueno, Antonio, hemos estado hablando pues de eso, del ayuno intermitente y la dieta cetogénica con respecto a las patologías, ¿no? Y también pues que nuestros oyentes sepan pues que tú trabajas con deportistas de bastante alto rendimiento. En ese momento me pregunto yo cómo el ayuno intermitente y la dieta cetogénica sería interesante aplicarlo en un deportista de estas características y en qué se podría beneficiar, porque entiendo que el contexto no es el mismo y por lo tanto los objetivos tampoco. Claro, pues lo primero con prudencia, ¿vale? Prudencia por dos factores. Primero, porque
no hay nada peor a la hora de implementar pero bueno, en cualquier tipo de tratamiento. Tú a un paciente le dices que tiene cáncer y tú sabes el efecto nocebo, o sea, ya lo puede matar la noticia, ¿vale? Pues con cualquier tipo de estrategia, ya sea farmacológica o ya sea nutricional, tienes que tener el tacto suficiente como para que la persona integre la información. Entonces, una persona que no escucha a un deportista profesional que está acostumbrado, por ejemplo, a entrenar a las 11 de la mañana, a las 9 de la mañana, con el resto del club estar desayunando y le dices que va a entrenar en ayunas, se te puede quedar mirando con cara de loco que dice, mira, tú estás chalado, devuélveme el dinero que me habían hablado muy bien de ti, pero se te va la puta olla. ¿Vale? Entonces tienes que hacerlo con el suficientemente tacto, la explicación como para que entienda el porqué, ¿vale? O sea, el deportista tiene que entender por qué pueden haber beneficios. Y luego tiene que existir una transición, porque cuando a ti te viene un futbolista, un ciclista, un atleta con 25, 28, 30 años, lleva ya 15 años con la idea de que ya que yo entreno y ya que yo necesito energía, necesito comer hidratos. Y es lo único que prácticamente quizá ha escuchado y sabe de nutrición. Te puedes, como yo tengo jugadores profesionales de fútbol, de la selección, ciclistas profesionales, y lo único que saben de nutrición es que me tengo que hinchar a hidratos. No saben prácticamente de proteínas, ni de grasas, ni de ciclados, ni de nada de todo esto. Entonces, claro, tienes que poco a poco empezar a flexibilizarles metabólicamente. No puedes de la noche a la mañana quizá meterles un ayuno porque su organismo, incluso aunque estén delgados, quizás son tan inflexibles metabólicamente que los haces entrenar un día en ayunas y su organismo, como es tan dependiente de glucosa y no le has metido nada para el desayuno, a los 20 minutos está con un mareo perdidísimo. Tienes que empezar a jugar con ellos con pequeñas descargas de hidrato a ver cómo funcionan algún día desayunando solo proteína y grasa. Tienes que ir jugando poco a poco, a lo mejor con ácido alfa-lipoico, un día con menos cantidad de comida, hasta que un día le dices, venga, vamos a probar mañana a entrenar, que es el entrenamiento más suave en ayunas, a ver qué tal te encuentras. Y normalmente casi siempre la práctica totalidad de los deportistas acaban luego diciendo no puedo entrenar siempre en ayunas porque al final esa pérdida de trabajo intestinal que estás teniendo por la mañana y esa facilitación que tú estás permitiendo que la sangre, la oxigenación, la liberación de óxido nítrico esté donde tiene que estar, que es en la musculatura y no a nivel de las arterias mesentéricas, evidentemente hacen que estén mucho mejor, más ligeros, más concentrados por esa activación del sistema nervioso simpático, pero se requiere una adaptación. Y por mi experiencia, ya te digo, la práctica totalidad de deportistas profesionales me acaban pidiendo luego entrenar por la mañana en ayunas. Incluso algún futbolista y famoso me ha llegado a pedir permiso para jugar su partido en ayunas. Cosa que ya me he negado, le he dicho, mira, hasta aquí hemos llegado, no te... Claro, eso ya es un TCA en futbolistas, ¿vale? O sea, pero hasta ese punto, encontrarse tan eufóricos, porque el ayuno intermitente puede generar esa euforia por generar esa activación del sistema nervioso simpático, pues alguno me ha llegado a decir, joder, oye, mañana es el partido a las 4 de la tarde, yo quiero jugar en ayunas, que es que me encuentro mentalmente que me lo como todo. Entonces, claro. pero sí, aporta muchísimo. Claro, y es que es muy interesante porque si no recuerdo mal, hace tiempo miré un estudio sobre futbolistas en Ramadán y les ponían a hacer un test de Wingate, de estos que haces pues con la bici 30 segundos a tope. Por la mañana, en ayunas, pues el rendimiento no era significativamente inferior al día de antes, porque claro, tú vienes cargado de hidratos por la noche, claro. O al día siguiente por la mañana tu rendimiento pues no va a ser tampoco muy inferior a lo que sería en otras condiciones. Pero luego ese mismo test se les repetía, si no recuerdo mal, a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde. Y se veía conforme cuando más pasaba la hora, pues cuando iban repitiendo el test, pues se veía que cada vez el rendimiento era menor cuanto más horas pasaban de ayuno. Entonces, por lo tanto, el ayuno intermitente sí puede ser una herramienta, como tú has dicho, implementada de forma puntual, pero no se puede llegar a los extremos de ir a un partido en ayunas porque es que... Claro, luego pasa la primera parte, a lo mejor la juegas, pero la segunda parte te mete un calambrazo que te tienen que cambiar. Ahí está. Y con la dieta cetogénica, 3/4 partes de lo mismo. No se le ocurrirá a nadie tiene una competición mañana y venga, el día de antes vamos a empezar la dieta cetogénica aquí a ver qué pasa.
Claro, claro, claro. La dieta cetogénica es algo que cada vez se incluye más en deporte, pero volvemos otra vez a lo mismo. Muchas veces muchos autores o muchos divulgadores dicen la dieta cetogénica no debe usarse en deportistas. Hay que saber, una cosa es usar el protocolo de la dieta cetogénica con un uso específico y otra cosa establecerla de forma alargada. Está claro, yo creo que a nadie se nos ocurriría usar la dieta cetogénica alargada y sostenida en el tiempo en cualquier tipo de deportista. Quizá podría haber alguna excepción de ultrarunners que adaptados con el tiempo, que ya saben usar y ya han flexibilizado mucho a su cuerpo a usar las grasas, pero la dieta cetogénica bueno, quizá aún no hay suficientes estudios, pero yo, por ejemplo, ya te digo, o sea, tengo muchísimos años de experiencia tanto en deportistas amateurs como profesionales. Bien usado, por ejemplo, determinados días donde tú bajes el carbohidrato para supercompensar de cara a la prueba, eso lo que nos permite es que el día de la prueba la persona sea lo suficientemente flexible metabólicamente para que en rangos de intensidad aeróbica el organismo sea capaz de oxidar los ácidos grasos y obtener 9 calorías por cada gramo de grasa, pero que cuando lleguen esos momentos de explosividad su organismo haya preservado el glucógeno para sprintar, para hacer un ataque, etcétera. De hecho, uno de los, pues bueno, esto es muy conocido en ciclismo en el equipo Sky. El equipo Sky ha ganado de los últimos 10 años 8 tours con Chris Froome, con Biggins, ¿vale? Con varios de sus ciclistas, y su médico deportivo les hace entrenar, a lo mejor durante el año, haciendo tiradas de 150, 180 kilómetros con 3 días de proteína y grasa, nada de hidrato de carbono, para que adaptara su organismo y cuando llega el Tour de Francia, que su organismo tú ves a todo el equipo del Sky, no atacan, no son como Nairo Quintana, no son como Alberto Contador, no son como tíos que te hacen ataques explosivos, los ponen, ya saben dónde es el rango de pulsaciones, donde más mueven vatios y donde más oxidan grasas, porque se han ido preparando durante el año, y toman hidrato de carbono para los últimos kilómetros cuando ya tienen las últimas rampas y hay que sprintar, pero van a ritmo. Por eso es el equipo más aburrido del ciclismo actualmente, pero llevan 8 tours. ¿Vale? Y es porque adaptan a todos sus ciclistas durante el año y te cuelgan en pleno Tour de Francia el día de descanso un plato con 2 huevos y 8 huevos fritos, de una fotografía de Chris Froome hace 5 o 6 años, la gente llevándose las manos a la cabeza. Al día siguiente empezó a cargar y bueno, pues dejó a todos tirados. ¿Por qué? Porque supercompensó y tenía más glucógeno que el resto. Claro, y además la maquinaria metabólica de su célula era capaz de almacenarlo mejor para usarlo en los momentos en los que tenía que usar, cuando pega el sprint final para llegar Claro. a esa meta. Y Antonio, en esos momentos en el que decidimos, venga, a un atleta de resistencia, vamos a meterle un protocolo de dieta cetogénica, ¿con cuánto tiempo previo a las competiciones dirías tú como margen de seguridad para que fuera adecuado? Hombre, también depende de la base con la que te venga la persona, evidentemente. Pero ya te digo que por desgracia, incluso aunque tú te veas una persona con un 7, un 8%, yo me he encontrado personas, atletas, futbolistas, luego con una glucosa de 122, cortisol en 25, superalto, prolactinas superaltas, TSH en 3,6, 4,5 y te los ves en un 8% de grasa. O sea, están rotos metabólicamente, inmunológicamente, pero bueno, al final no tienen casi nada de masa muscular y no tienen grasa y están finos, que es lo que se busca en la mayoría de deportes, cosa que por suerte ya está cambiando, cada vez ya se busca más mejorar la composición corporal y no simplemente que estén finos. Pero en verdad, para una persona que busque rendimiento en resistencia y quiera esa ketoadaptación, requiere tiempo, ¿eh? O sea, nos podemos ir fácil a preparar con meses vista a la temporada, o sea, 4 o 5 meses para ir adaptando a su cuerpo. Eso no se consigue de la noche a la mañana. Claro, porque mínimo una dieta cetogénica tienes que estar entre 3 y 4 semanas para conseguir, digamos, una primera cetoadaptación, pero quizá con una Claro, primera no funciona, a lo mejor necesitas no, hacer más tiempo. exacto, Y, exacto. y también lo que has comentado del atleta con el perfil hormonal súper disparado y la glucemia, pues, y la glucemia alta como casi el nivel de te voy a diagnosticar una diabetes, también es muy interesante porque en estos deportistas el cortisol es, vamos, tiene que estar súper disparado muchas veces porque no solo lo que tú comentas también en tus vídeos, muchas veces ellos sufren pues la presión mediática, que si no me convocan, que si ahora he discutido con no sé quién, pero eso no se ve y eso luego impacta el rendimiento deportivo, les dispara el cortisol porque encima tienen unas necesidades de
superiores, digamos, a lo que viene a ser la media de tengo que rendir, tengo que ser el puto amo, los niños se están fijando en mí, ahora encima me quieren fichar de este sitio y no me suben el sueldo, pues eso también impacta muchísimo sobre tanto las emociones como el propio metabolismo, el saber regular bien nuestro cortisol y nuestras emociones. ¿Qué tipo de terapia o qué tipo de actitudes tomas tú ante esos casos que lo detectan, Antonio? Pues mira, en este caso lo has definido muy bien y yo ahí es muy importante. Bueno, yo no estoy tan de cerca, para eso tengo mi equipo y una de las cosas que más recalco con mi equipo de nutricionistas es que tienen que hacer un acompañamiento prácticamente diario con el deportista profesional. ¿Vale? O sea, yo evidentemente pues no lo puedo hacer por falta de tiempo y falta de recursos de tiempo y de energía. Yo me encargo de hacer esa primera visita o esa visita mensual donde veo las analíticas, reviso cómo está todo y a partir de ahí ya cualquiera de los nutricionistas que trabaja conmigo ya establece todas esas herramientas en las que prácticamente a diario se habla con el futbolista según sus sensaciones, cómo ha ido el partido, cómo te has encontrado después, cómo tienes que cargar en la noche de antes, cómo has dormido. Intentamos barajar todo, pero una de las cosas que tienen que barajar, y cuando no llegan, para eso recurrimos también pues, a psicólogos o coach o gente que conocemos, es esa área emocional que es importantísima. Vivimos en una sociedad donde tendemos a engrandecer y a endiosar a los futbolistas, a los ciclistas, a los pilotos, pero son un perfil de, sociedad, de personas dentro de la sociedad súper frágiles emocionalmente, muy frágiles y además no asumimos hasta que ni tengan derecho a quejarse, porque como son millonarios o ganan tanto dinero, ¿quién eres tú para quejarse? Pero al final son niños que desde los 17, 18 años los han puesto delante de 50.000 personas y ellos mismos hasta piensan, ¿quién soy yo para quejarme? Joder, si es que mira el contrato que tengo, pero al mismo tiempo viven con una presión constante de si me van a convocar, qué dicen en la prensa, a ninguno de ellos los han educado para ser fuertes ante las críticas de Twitter, a que no les convoquen, a fallar el penalti, a saber que una ciudad entera le están chillando, a tener sus propios conflictos familiares con su mujer, con sus hijos, sus dramas que no pueden contar porque es que no les damos tampoco la oportunidad desde la sociedad que se puedan quejar. Y esto se ve muchísimo en las analíticas y es exagerado. Críos de 23, 24 años, como tú bien decías, el cortisol, pero por las putas nubes, porque están inflamados las 24 horas del día. Aparte de que por el propio deporte no es sano, el deporte de alta competición no es sano para el cuerpo, llevan a su cuerpo, sobre todo cuando cogen el pico de forma, a un estrés fisiológico que solo puede ser compensado con cortisol y el cortisol es neoglucogénico, te eleva la glucosa, por eso te encuentras con tíos de 24 años con glucosa en 105, 115, 130, el organismo te quiere parar, pues el cortisol tan alto te desbalancea la testosterona y te los encuentras con un nivel de testosterona por los suelos que me dicen, jolines, sí, me encuentro más o menos bien en el campo, pero es que hace 3 meses que es que ni miro a la novia y la tengo todas las noches diciéndome que si tengo a otra, que si no sé cuántos, la voy a dejar, pero es que la quiero, y unos dramas que te cuentan que dices, madre mía, y luego están en Instagram colgando fotos de sonrisas y luego los ves en la selección gritando y la noche de antes estaba llorando contigo, literalmente. El cuerpo los quiere parar, pues pum, el TSH se te va por encima a 4, 5, 5,5. No sabes la de hipotiroidismos que hay en el fútbol profesional, cosa que no debería existir en el hombre. En el hombre casuísticamente prácticamente no tiene que existir el hipotiroidismo. Es una patología asociada al perfil femenino y sin embargo en deporte profesional masculino está disparadísimo. TSH es de 3,5, 4,5 porque el organismo le quiere parar, literalmente. Siente que dice, tío, me estás matando, o sea, vete a la cama. Claro, por eso entrevistas como por ejemplo las que estás haciendo ahora, por ejemplo con Jorge Fernández que subiste o con Ale González son muy reveladoras porque son gente que ha llegado a la cúspide del éxito que por lo menos vende esta sociedad y dices, mira, hay momentos que no fui feliz, ¿sabes? Y se veía en la analítica, tenía un hipotiroidismo Ale González o la dispepsia funcional de Jorge Fernández, que al final todo está relacionado con el eje intestino-cerebro o con el tiroides, está todo relacionado al metabolismo al final. Y son señales que nos está mandando nuestro cuerpo y tú mismo se lo dijiste. Lo que tienes que hacer es parar. Parar, claro, claro. Y ojo, ¿y cuántas personas medicadas con benzodiazepinas, con antidepresivos, con inhibidores de recaptación de serotonina, tricíclicos, etcétera,
y son hipotiroidismos o son síndromes de fatiga crónica donde la cápsula suprarrenal simplemente necesita descanso. ¿Cuántas personas, por desgracia, ya enganchadas a ese tipo de medicamentos, cuando en realidad no se está viendo de base lo que está ocurriendo? Pues tienes, con una persona con hipotiroidismo tiene pensamientos intrusivos, obsesiones, te levantas por la mañana hecho una mierda, no sabes si quieres a tu pareja, si quieres a tu hijo, te vuelves loco de esos pensamientos. Y es un hipotiroidismo. Es un hipotiroidismo, ¿vale? Entonces no sabes ni si quieres seguir con tu carrera profesional, no sabes. Yo he estado, me acuerdo un futbolista del Bayern Múnich, no voy a decir el nombre, pero me acuerdo hablando una vez con él, me decía, joder, doctor, y tenía un hipotiroidismo, y me decía, me encantan todos los deportes, menos el fútbol. Preferiría ser profesional de la petanca antes que jugar con 29 años en la cúspide, titular del Bayern Múnich, y diciéndome eso. Vale, pues TSH 3,8. Te replanteas tu vida, te das con tu vida, igual hasta te divorcias pensando que no te hace feliz tu mujer porque no tienes claridad mental y es porque tu cuerpo te quiere mandar a la cama, como la depresión postparto que le ocurre a muchas mujeres, que es un hipotiroidismo. La TSH se eleva a 5. ¿Para qué? Para que la mujer se quede en la cama guardando la energía suficiente para que la leche sea de calidad, no porque tenga una depresión. ¿Y cuántas acaban con depresión? O sea, con antidepresivos. Y no, simplemente hay que dejar el tiempo suficiente como para que su tiroides vuelva luego otra vez a la normalidad. Claro, y eso es una de las desventajas del sistema sanitario a día de hoy, que intentamos parchear todo con pastillas, cuando al final, pues muchas veces lo que nos vendría mejor es decir, oye, mira, tenemos que parar, replantearnos la vida, como tú dices bien, con filosofía, con mindfulness, con lectura, con cualquier cosa, Cada realmente. uno es Claro, exacto, lo que claro, a cada uno le venga bien. hay tantas herramientas que al final el papel que nosotros hacemos con la divulgación, al final es decir, mira, tienes tantas herramientas como por ejemplo pones tú con el ayuno, la dieta cetogénica, la psiconeuroinmunología, la que sea. Es decir, mira, esta es una herramienta, vale para esto, pero no vale para esto. Tiene esta otra, Exacto. vale para esto, pero no vale para esto. Elígela. Y eso es, por eso considero que este trabajo es tan importante. Y bueno, Antonio, hemos hablado de las personas con patologías crónicas, hemos pasado por los atletas, por las personas famosas. Ahora, para las personas que en principio no tienen patología y se quieran beneficiar pues del ayuno intermitente y de la dieta cetogénica y todo este tipo de herramientas, ¿cuál dirías tú que sería pues un protocolo más o menos, sabiendo que todo depende del contexto, sabiendo que hay muchas variantes a tratar, pero cada cuánto, por ejemplo, sería recomendable hacer un ayuno, de cuántas horas, y lo mismo con respecto a la dieta cetogénica? Pues mira, Víctor, de forma breve y de forma simplista, sin ser radical, lo que yo le digo a muchos de mis pacientes es tan simple: con que no cenemos a las horas tan tarde que muchas veces cenamos en España, sobre todo, que muchas veces hasta las 11, 11:30, muchas veces no nos sentamos delante de la tele con la cena y hace que a las 12 directamente nos vayamos a dormir. Ese creo que es uno de los desastres, ¿vale? Que tenemos muy asociados. Cenamos muy tarde en España. Tú vas a otros países anglosajones, a Estados Unidos, Inglaterra, Noruega, Dinamarca, a las 6:30 están cenando. Eso ya les permite de forma intuitiva, sin darse cuenta, hacer prácticamente ayuno. Ellos ya lo hacen, ¿vale? Porque si no hacen luego una recena, etcétera, a las 6:30 pues ya les da tiempo. Yo entonces lo que le digo a muchos de mis pacientes: intenta a las 9, 9:30 máximo, ya simplemente con eso es más que suficiente. Y al día siguiente no desayunes nada más levantarte. Con que demores 2, 3 horas, te levantas a las 7:30, a las 8 y demores 2, 3 horas hasta las 10:30, 11, si has cenado a las 9 y a las 10:30, 11 ya haces tu almuerzo, que sería tu desayuno. En cuanto logres adaptar a tu cuerpo a estar esas 2, 3 horas de la mañana sin tu desayuno, y con que cenes a las 9 has conseguido 14 horas. Y ni te estás dando cuenta y ya estás promoviendo todos los días hacer un ayuno intermitente. Y en cuanto a la cetosis, tampoco les suelo decir a las personas o a mis pacientes cuando ya les doy de alta o cuando intento más o menos guiarles en la nutrición: vamos a hacer tantos días. Sí que es verdad que a lo mejor al inicio de la dieta
pero básicamente por el impulso emocional que va a sentir una persona que en la primera semana o las 2 primeras semanas adelgaza. Sabes que simplemente por la eliminación del glucógeno orinas mucho y se te van 3 kilos esa semana. Eso le da la vida a una persona que hace la dieta. Es lo que necesitas para ya engancharle y ya está. Pero a largo plazo no me gusta trabajar con cetosis alargadas, a menos que haya un objetivo específico, una ketoadaptación, una enfermedad neurológica, una epilepsia o un cáncer que de base queremos ketoadaptar a la persona, un objetivo deportivo muy claro. Entonces, básicamente, en general, lo que le suelo decir a la persona: ¿entrenas? Dime cuándo entrenas. Pues mira, en el periodo posterior al entrenamiento, que ahí sí que muy probablemente, si entrenas bien y llegas al fallo muscular o rompes a tus fibras musculares, vas a necesitar cierta carga de glucógeno y la insulina va a ser beneficiosa. Introduce 1 o 2 cargas y el resto de comidas proteína y grasa. En principio es tan simple como eso. Ya no me baso en hacer cetosis o no, simplemente en saber jugar con los macronutrientes. Es principalmente como suelo jugar con los pacientes. Claro, introducir cada macro en la hora que le corresponde es fundamental. Eso, cuando terminas de entrenar, tu músculo está más motivado a captar glucosa, traslocado GLUT4 la membrana. Y encima, eso, por ejemplo, por eso el entrenamiento de fuerza, por ejemplo, en diabéticos tipo 2 es fundamentalísimo. Ese Clave, GLUT4 clave. traslocado te capta la glucosa sin necesidad de que actúe la insulina. Es que esas cosas, por mucho que se digan, poco se dicen. Eso, como lo escribas en un examen, te van a catear. Pues fundamentalísimo entender cuándo, por ejemplo, al salir de un ayuno es bueno salir pues con la proteína y la grasa o la fibra y no con el carbohidrato, porque tenemos que tener un perfil de insulina un poquito más que se vaya, digamos, readaptando y reeducando poco a poco. Y eso pues Exacto. eso tenemos que tenerlo en cuenta también y eso, jugar con los macros al final. Entonces, Antonio, para ti, lo más importante de que hemos tenido en esta charlita, ¿qué dirías que sería lo más importante y qué hábito, qué acción sería pues la que diría a nuestros oyentes que se llevaran a su casa como consejo práctico? Coherencia. Coherencia, tranquilidad, paciencia y no hacer las cosas rápidas. A mí miedo me da el paciente que me viene un lunes y me dice: doctor, ya he tirado todo, me di mi última comilona el sábado y ya lo tengo bien claro, esta va a ser la dieta definitiva, va a ser la vez que mejor lo voy a hacer. Ese es el paciente que más miedo me da. ¿Por qué? Porque lo está haciendo en un contexto de euforia. Es como el romanticismo, cuando piensas que has encontrado a la pareja de tu vida y dices: por fin la he encontrado, esta es la que me hace feliz. Ya verás, gatito, en 3 semanas, o sea, te vas a llevar el chafón de tu vida. Pues siempre lo digo en mis vídeos, no se puede introducir todo a la vez. El ayuno intermitente, la cetosis, el aeróbico por la mañana, CrossFit por la tarde, me obligo a hacer mi meditación luego a las 11:30 de la noche para mejorar los biorritmos, luego el fin de semana intento además calcular cuándo es el momento ocio donde tengo que compensar el trabajo. O sea, al final eso genera tanto cortisol, tanta inflamación, que es que no estamos hechos para vivir con tanto autocontrol. Entonces, por eso manda la coherencia, un ayuno intermitente ligero y suave, simplemente con dejar esas horas de la mañana, ¿vale? Con dejar esas horas de la mañana, la persona intuitivamente ya va a observar cómo su organismo genera la pequeña alarma como para estar activo las primeras horas de la mañana, lo cual le va a beneficiar cognitivamente en el trabajo, etcétera. Jugar con los carbohidratos y las grasas, sabiendo que en principio el carbohidrato somos más sensibles las horas posteriores al entrenamiento y el resto de comidas en principio debería ser con proteína y grasa, salvo semanas o días donde específicamente queramos ketoadaptarnos, y sobre todo ser flexibles, saber salirnos, ¿vale? Saber irnos con la familia, con los amigos, una semana de vacaciones y no pasar nada por hincharme a carbohidratos, a donuts, a lo que sea, y no sentirme pecador por ello, porque eso es realmente lo que me va a permitir la sostenibilidad. Yo tengo que hablar muchas veces con futbolistas, con profesionales del deporte, y tengo un poco que meterme en su vida y decirles: tío, no seas tan estricto porque nos quedan 9 meses de temporada. Necesito que de vez en cuando me digas que te has ido con los colegas, que hasta te has emborrachado, que los domingos te has ido a casa de tu madre y te has comido la paella y te has comido 2 platos de carbohidratos, y necesito que te rías y necesito que en verano te vayas a Ibiza con los amigos y la montes y que me envíes fotos y que no sientas que la estás liando y que la estás cagando, porque al final lo vas a hacer pero engañando, mintiendo,
qué es lo peor que le ocurre a una persona cuando vive las cosas desde el sentimiento de culpa. Para generar sostenibilidad en cualquier tipo de tratamiento y sobre todo con herramientas que están basadas en hábitos, necesitamos que la persona se sienta libre. De ahí esa medicina tan holística, tan abierta, que yo creo que es tan importante cada vez aportar más a los pacientes, no tan determinista con el fármaco, sino también teniendo en cuenta la mente, que al final la mente es la que va a permitir que se genere la sostenibilidad de las herramientas. Y la vida social es muy importante que eso que has comentado tú, porque también sabemos que la vida social incluso actúa favoreciendo la sincronización de los ritmos circadianos. Y también, pues eso necesitamos flexibilidad. O sea, si al final queremos meter el ayuno, no es por eso que hemos estado comentando antes de no, tengo que hacer 16-8 y si es 15-59-59, no Le he vale. cagado. Exacto. Ya no ha valido. Entonces, eso, al final, de hecho, incluso la Pero a gente ver, Víctor, perdona, pero es que parece coña, pero es que es así. Es que lo- te los ves. He aguantado 15 horas y 38 minutos y la persona llora porque le han faltado 22 minutos para llegar a sus 16 horas, que piensa que ya no han habido beneficios y ves el sufrimiento en la persona y dices, por Dios bendito. Claro, claro, normal. Y claro, al final, pues eso no. De hecho, los más friki, los más hacks de la productividad utilizan el ayuno como eso, como liberación de decir, guau, tengo tiempo para hacer otras cosas. No tengo que estar pensando en comer, que si cuatro, que si dos, que si cinco comidas. Por eso viene muy bien, sobre todo para despejarse mentalmente. Y también una cosa que creo que es interesante, y lo mencionaste tú antes, es que están con los estudios que están saliendo, que dicen que si el ayuno puede ser una buena herramienta a nivel cardiovascular, que nos aporta beneficios más allá del déficit calórico. Yo creo que muchas veces la verdad está en un punto intermedio, no está tanto en no, solamente los beneficios se deben al déficit calórico y no. Ahora esto es la panacea y nos va a servir para curar todas las enfermedades. Quizás está en ese punto intermedio en el que sí puede ser beneficioso, dependiendo del contexto, teniendo en cuenta la situación del paciente y no va a ser ni la panacea, pero también tenemos que considerar que puede tener cierto beneficio. Y eso creo que debería ser por mi parte, lo más importante que me gustaría que la gente se llevara a su casa. Yo creo que conforme vayan pasando los años, estamos ahora mismo, yo creo que viviendo un punto de inflexión en la medicina. Yo creo que cada vez somos más los divulgadores, los médicos, los nutricionistas y la propia incluso industria farmacéutica va tomando cada vez más conciencia de que hay que abrir las posibilidades a las diferentes herramientas médicas que tenemos que aportar a los pacientes. Vas a las farmacias y hace 10 años no existían prácticamente complejos vitamínicos, no existían aminoácidos, no existían omegas 3, etcétera, y ahora, pues bueno, la mitad de las farmacias es una sección de parafarmacia. Los propios laboratorios más potentes ya tienen sus secciones de principios activos derivados de vitaminas, de omega 3, de probióticos, de enzimas, etcétera. Entonces ya empieza poquito a poco, evidentemente lento, pero y en esto evidentemente ayuda muchísimo las redes sociales, que bueno, tienen cosas malas, pero también cosas muy buenas que nos permiten expandir el conocimiento. Ya el conocimiento no es algo sesgado a los médicos que antes solo teníamos posibilidad de acceder a PubMed o a los estudios o a la carrera universitaria. Ahora el conocimiento es público, ¿vale? Entonces también puede generar mucho sesgo y mucho mito, pero quien quiere aprender puede aprender perfectamente a través de Internet y ahora el conocimiento está ahí, el conocimiento es libre y evidentemente, pues bueno, se cae por su propio peso. La nutrición, la flexibilidad metabólica, todo ayuda a la ayuda que no cura, ¿vale? Pero ayuda a la evolución de muchos fármacos y que creo que estamos justo en pleno punto de inflexión de una revolución a nivel médico donde cada vez la ciencia va a integrar más. De hecho, joder, año 2016, Premio Nobel de Medicina alrededor de la autofagia. Año 2017, Premio Nobel alrededor de la cronobiología. Claro, esto, lo que tú has dicho, lentos pero imparables. Exacto. Y bueno, Antonio, ya para ir cerrando, ¿qué bibliografía o qué canales de YouTube, libros, podcasts, cualquier cosa que creas que te haya ayudado a ti o que pueda ser útil a la gente, si nos los puedes comentar?
Pues yo intento leer de muchísima gente, pues del doctor Axe en Estados Unidos, aquí en España sigo pues bueno a Marcos Vázquez, lo leo mucho acerca de la flexibilidad metabólica, creo que ha sido una de las primeras personas que ha hablado, me gusta seguir a Sergio Espinar, a Ismael Galancho, realmente, o sea, es que hasta la persona más pequeñita que aún menos seguidores, realmente a lo mejor ha leído un estudio que te abre la mente, incluso a lo mejor incluso el estudio es una chorrada, pero siempre que tenemos la mente abierta podemos nosotros llegar a conclusiones que ni la propia persona de lo que está escribiendo pues te ha hablado. Me gusta siempre intentar leer de diferentes vertientes. Por ejemplo, leo mucho a Carlos Strong, no sé si sabes quién es, que habla mucho de la cetosis, pues bueno, pues un divulgador que no es médico ni es nutricionista, él es editor de música, creo, pero luego se ha metido muchísimo, ¿vale?, en la dieta cetogénica, en las herramientas ancestrales alrededor del ayuno intermitente, la exposición al sol, ¿vale?, las herramientas para las cuales estamos predispuestos genéticamente, y es pues bueno, él es muy procetogénico. Pero bueno, me encanta leerlo y luego me encanta, y él es muy carnívoro, pero también me encanta leer de veganos estrictos, porque nadie tiene la verdad absoluta. En el momento, lo que sí que no me gusta es radicalizar, porque tú no sabes en cualquier momento cuándo te puede aparecer una persona que te rompe todo el paradigma que tú tenías de la nutrición o de la medicina. ¿Por qué? Porque tenga un receptor específico que tú ni sabías. Uno de los divulgadores, quizá para mí el que más me gusta, no sé si lo conoces, es Ernesto Prieto. Él es cubano, pero vive en Argentina. Tiene un centro de medicina biológica, principalmente alrededor del cáncer y de la terapia metabólica cetogénica. Ernesto Prieto se llama, él es científico, es doctorado, pero no es médico como tal, sí que tiene un equipo de médicos y él trabaja mucho también con la flexibilidad metabólica y para mí es quizá el que más sigo, Ernesto Prieto. Pero bueno, como todo, él también es, pues bueno, tiene sus particularidades que pueden ser compensadas con otros que tienen otras ideas. Al final todo suma. Claro, y al final lo que tú has comentado, que el conocimiento a día de hoy es libre y tenemos gente como Marcos Vázquez, que es ingeniero, y vamos, o mi amigo Carlos, que también es ingeniero, Carlos Feynman Power, que seguramente Sí, nos sí, estará sí, sé quién escuchando. es. Un saludo para él. También es otro fricazo y es ingeniero, y vaya, esto es imparable, como te he comentado antes. Así que bueno, Antonio, he disfrutado muchísimo de esta entrevista. Creo que, vamos, he aprendido un montón gracias a ti. Gracias por tu tiempo, por haber aceptado mi invitación. Ha sido un lujazo y muchísimas gracias. Nada, gracias a ti y bueno, sobre todo de todo lo que me hayáis escuchado, lo que yo siempre digo, no me creáis nada. Yo el mejor consejo que le doy, y se lo digo a mis propios pacientes, no me hagas caso, no me creas, pero tenlo en cuenta para abrir la mente y que seas tú mismo el que empiece a estudiar, ¿vale? Porque no hay nada peor que creerte a ciegas a cualquier divulgador, a cualquier médico. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza. Hoy todo lo que he hablado quizá dentro de 10 años está obsoleto. Si yo me aferro a mi verdad absoluta que hoy he dicho, dentro de 10 años me volveré loco y tendré ganas de asesinar al que diga que me he equivocado. No, soy consciente de que la mitad de las cosas que he dicho se podrían coger entre comillas, y porque dentro de 10 años la ciencia nos va a demostrar otras cosas y eso es lo bonito, ponerte en tela de juicio y dudar de ti mismo y no pasa nada porque te corrijan. Es lo que más permite avanzar a la mente humana, no aferrarnos, no, como lo dice la ciencia, lo dice hoy, ya veremos mañana.